Buenas tardes, bienvenidos al Almuerzo con Líderes. Hoy hemos invitado a Cristina Vélez para hablar de un tema muy importante. Ella tiene a cargo liderar toda la política de mujer en la alcaldía de Bogotá. Queremos que nos cuente qué es lo que está interviniendo, de qué tamaño es el reto, qué implica hacerlo, qué capacidades tiene el Estado para lograrlo. Y queremos estimular este tipo de iniciativas, que el Estado se involucre en este tipo de procesos. Con este almuerzo vamos a inaugurar una serie que hemos llamado "Es la cultura estúpido", para indicar que detrás de muchos de los problemas lo realmente preponderante es la cultura. Tendemos a no verlo, siempre culpamos al Estado y no vemos que detrás de eso hay un comportamiento ciudadano con temas culturales muy arraigados. Y que los cambios no se van a dar a menos que lleguemos ahí. Este es un caso donde el tema es muy claro. Entonces, muchas gracias, Cristina, por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos preguntarle básicamente cuál es el panorama que enfrenta usted. Cuando a un secretario de transporte le dicen que tiene que enfrentar los retos de Bogotá, pues él sabe que son las calles, transporte público. En su caso es un tema mucho más complejo. La capacidad del Estado de intervención es mucho más compleja. Son temas nuevos. Y por eso son temas de liderazgo, porque las transformaciones culturales se logran es con liderazgo. El alcalde Peñalosa ha tenido un compromiso con este tema claro desde siempre, y por eso es convincente que usted tiene respaldo, que viene a hacer cosas de verdad, que no es el caso siempre en estos temas de mujer. Entonces quisiéramos como primero entender de qué tamaño es la dimensión, cuál es el panorama en términos de mujer, de género en Bogotá. Bueno, en Bogotá pues el 52% de la población es mujer. Y uno podría decir, bueno, entonces el 52% de los problemas tienen que ver con mujeres o que tienen que ver con género. Pero realmente fuera de eso, que es una cosa gigantesca y global y que uno realmente no podría convertirlo en políticas específicas, igual que la cultura, que es una cosa grandísima y no puede decir la cultura es cualquier cosa. Sí hay unos frentes de trabajo específicos relacionados con los problemas asociados a las mujeres, asociadas al género, que atiende la Secretaría. El primero es violencias contra las mujeres. En eso se va la mayoría de nuestra plata y de nuestro tiempo, en atender a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia, sobre todo violencia de pareja, en representar casos y llevar litigios de mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia y de representar en la medida de lo posible todos los femicidios. ¿De qué tamaño es ese problema en Bogotá? El año pasado tuvimos 125 asesinatos de mujeres. Eso suena, digamos, poquito en términos cuando uno lo compara con el globo, pues con la tasa global de asesinatos. 1 de cada 10 asesinatos corresponde a un asesinato a una mujer. Pero cuando uno empieza a ver qué pasa con ese 1 de 10, ya la situación es más preocupante, porque ya más o menos 5 de esos 10 asesinatos fueron perpetuados por alguien que la víctima conocía. De hecho, 2 fueron perpetuados por sus parejas o sus exparejas. Entonces ya estamos ante un problema muy complejo, porque no es, digamos, un problema asociado a la inseguridad tradicional, digamos, de la que se encargaría el secretario de seguridad, que tiene que ver con desmantelar bandas, con aumentar la violencia, la presencia de la policía, etc., sino tiene que ver con una cosa que está sucediendo en el ámbito de lo privado. O sea, las mujeres las están asesinando en sus casas, las están asesinando sus parejas o sus exparejas, y ya el problema adquiere una dimensión totalmente diferente, y que es un reto gigante, porque es meterse en lo más privado de la vida de las personas. O sea, esto es una cosa que funciona desde el cuarto, quisiera decir desde la cama, pero pues ya estamos armando una cosa. Y eso lo que muestra es que hay una relación muy clara entre el problema de violencia con las mujeres y la sexualidad, que en general, nos decía usted antes de empezar, es como el tema que subyace a toda la problemática de género. Pero no solamente, o sea, eso quisiera como aclararlo muy bien, porque no quisiera que la culpa, pues que creyeran que estoy diciendo que la culpa es de las mujeres, sino creo que todos los temas que atendemos en la Secretaría de la Mujer, violencias, prevención de la maternidad y la paternidad temprana,
identidades de género, brechas de participación de las mujeres, todas tienen, digamos, un tema que las atraviesa que sí tiene que ver con sexualidad. No es exclusivamente sexualidad, pero sí hay una cosa ahí que cuando uno dice, bueno, esto tiene que ver con cultura, ¿no? Y cómo la gente se comporta, cómo la gente se relaciona, cómo entiende las instituciones, cómo maneja las reglas del juego. Pero dentro de esa globalidad cultural, lo transversal termina siendo la sexualidad. Y sí creo que es un tema que tenemos que trabajar y que cuando uno habla de nuevas identidades de género, nuevas masculinidades, está hablando también de una posibilidad de ejercer una identidad de género, ejercer una identidad sexual que no pase por una relación de poder, que pase por otro tipo de cosas, ojalá por el amor, por ejemplo. Y si esos son temas culturales, ¿cómo trabajarlos? Porque hay maneras de atender lo urgente. Claro. Pero me imagino que ustedes piensan en soluciones de largo plazo, estructurales. Obviamente lo urgente en este tema es importante. Nosotros tenemos un esquema de refugio, de casa refugio para mujeres víctimas de violencia de pareja o de violencia al interior de la familia que están en riesgo de feminicidio, riesgo de asesinato. Y es una política que tenemos que mantener, o sea, es lo urgente. Lo que tenemos que hacer en el mediano y largo plazo es cambiar imaginarios, cambiar la cultura. Y bueno, eso tiene todos los problemas del mundo porque puede ser todo o nada. Lo que hemos planteado en los dos frentes que tienen específicamente que ver con el cambios de imaginarios, que es maternidad y paternidad temprana y nuevas masculinidades, es que estamos combinando intervenciones directas con población con campañas masivas. Entonces ahí tenemos una meta, por ejemplo en masculinidad es la meta que está en el plan de desarrollo y es la meta que nos orienta, es aumentar en 1 hora a la semana el tiempo que dedican los hombres a actividades del cuidado no remuneradas, básicamente a cuidar chinos, a lavar loza, a ayudar en la casa, ayudar a trabajar en la casa, y eso implicaría, digamos, una mejoría en la situación de las mujeres y un mayor compromiso por parte de los hombres, y esa, digamos, estamos convencidos de que ese indicador además engloba otros indicadores asociados al machismo. Digamos, es un indicador que contiene todo el machismo. ¿Qué hace el Estado para mejorar los niveles de participación masculina en el hogar? Pues no podemos entrar a decir como, oiga señor, lave platos esta noche, o oiga señor, cuide de los niños mientras su mujer va a participar en la Junta de Acción Comunal. Pero sí podemos empezar a trabajar con grupos focalizados. Vamos a trabajar específicamente con taxistas, a través de una alianza que tenemos con Tapsi, la aplicación. Estamos trabajando con barristas, con los barristas de fútbol, antes denominados barras bravas, pero ya no, por aquello que el lenguaje crea realidades. Vamos a trabajar con grupos de hombres indígenas, empezando con indígenas viudos, que ahí sí están viviendo todos esos retos asociados a la identidad de género, porque son hombres que quedan a cargo de unos niñitos y unas niñitas y que no tienen, digamos, como un respaldo social para cumplir esa tarea de ser papá y mamá, ¿no? Bueno, y tenemos una serie de grupos focalizados con los que vamos a hacer intervenciones directas. Intervenciones directas significa trabajar con ellos esto suena cliché, pero funciona, trabajar con ellos en actividades que transforman su identidad, en actividades de reconocimiento de qué son, cómo son, de qué significa ser hombre, cuáles son los retos de ser hombre, que también reconozcan que los hombres son víctimas del machismo y de ahí, digamos, pueden hacer unas transformaciones. Y obviamente esto va acompañado de una campaña global que tiene obviamente un componente de inversión grande en publicidad, pero también implica que hagamos que las empresas que generan contenidos y las empresas que trabajan en publicidad se comprometan a hacer comunicación no sexista, que se comprometan por lo menos a no sexualizar niños y niñas, y que tengan como unos raseros mínimos, un poquito de un pacto un pacto social de vamos a luchar todos juntos contra esto. ¿Hay experiencias internacionales de intervención estatal en estos temas exitosas que usted tenga como guía para tratar de implantar en Bogotá? Sí, a pequeña escala. Contrario a lo que sucede con embarazo adolescente o maternidad y paternidad temprana, en lo que es que es un tema en el que está claro qué funciona y qué no funciona, y que se han hecho 1000 evaluaciones de impacto, en nuevas masculinidades no hay mucho, y lo que se han hecho son pilotos, pero pilotos muy interesantes. En Centroamérica han trabajado mucho
con hombres que antes participaban en grupos armados subversivos en crear esta idea de identidad de género con unas evaluaciones de impacto que han dado resultados positivos, en Brasil también, y estamos usando esa información para formar lo nuestro, pero no se ha hecho una cosa masiva, como un compromiso de ciudad que digamos, atienda o abarque a 8 millones de personas y pues, del área de influencia de la ciudad. Eso sí es un reto. Es decir, usted tiene que crear un plan de trabajo muy propio, sí, no sí. hay modelos a imitar, No. cada circunstancia son muy distintas. Eso es divertidísimo, la verdad. Para mí es... Yo que siempre había pensado mucho en temas de maternidad y paternidad temprana y venía como una cosa como muy cuadriculada, esto funciona, esto no, esto hemos hecho evaluaciones de impacto, aquí cruzamos datos, aquí estamos en un terreno en el que se puede ser creativo. Y de hecho las personas que están liderando este trabajo son 2 personas que contraté por su capacidad de creación, básicamente. Y tienen ese Las nuevas teorías de liderazgo dicen que liderazgo en el mundo de hoy, ante problemas tan complejos, parte de la capacidad de aceptar el sistema de prueba y error. Ese concepto de antes de que el líder no se equivoca, está mandado a recoger. Primero, que los problemas no tienen respuestas fáciles. Segundo, que se requieren soluciones colectivas. Y tercero, que diseñar las formas de solucionarlo es por prueba y error. Eso para el público a veces es difícil decirle que el Estado está haciendo experimentos, pero los grandes avances, sobre todo en cambio social, se están dando a nivel de experimentos, y eso es lo que hay que hacer. O sea, usted tiene ese reto. Sí, y sí es un experimento, y yo creo que ahí, además es un experimento con un reto adicional, y es que esto tiene que ser una política transversal, en el que todos los sectores pongan recursos y se pongan la camiseta, porque la Secretaría de la Mujer realmente no tiene el alcance, pues no tiene ningún alcance sola, al menos de que trabaje con las otras secretarías. Entonces eso es un reto grandísimo, y lo que queremos ahí es ser muy claras en dar una línea, conscientes además de que la línea es un experimento, y también juiciosas teniendo los indicadores para saber si funciona o no ese experimento, y que cada uno pueda hacer lo que le corresponde en ese frente. El ejemplo del liderazgo es muy importante. Sí. El alcalde Peñalosa está dando buen ejemplo en materia de trabajar con muchas mujeres, en tener una actitud abierta, respetuosa. Él no es un hombre típicamente machista, y seguramente toda la administración se permeará de esa actitud. Pero como le aprendimos a Mocus, los símbolos son muy importantes, y en este tema de trabajo suyo cultural, pues los símbolos son muy importantes. ¿Cómo ha pensado, además de campañas de publicidad, transmitir mensajes que de verdad ayuden a cambiar culturas? Porque una de las grandes inconformidades de los ciudadanos es que el Estado echa teoría pero no practica, no aplica. O sea que en este caso aplicar un poco la visión de la política de género de la alcaldía sería muy importante. ¿En qué se puede hacer eso? Uno de los temas en los que ha insistido mucho el alcalde es el que rescatemos los héroes y las heroínas de la ciudad, y que esos héroes y heroínas están en todas partes. Entonces es la mujer que se echó al hombro el cuidado de la Alameda del Porvenir en Bosa porque quería que la gente dejara de robarse las rosas y las flores que sembraba el jardín botánico. Esa es una gran heroína de la ciudad. O el hombre que creó un jardín para los niños que trabajan en USME y que tiene un jardín de infantil que maneja un hombre. Y eso es una cosa que concretamente podemos hacer desde la alcaldía y que podemos empezar desde ya. Estamos haciendo una convocatoria para hacer la campaña y los símbolos de masculinidad. A mí me gustaría tener la creatividad que tienen la gente que trabaja en eso, porque son increíbles las propuestas que salen, y la idea es que en un par de meses sí tengamos como esos símbolos. Ahorita sabemos qué queremos, cómo lo queremos, los indicadores, pero estamos en proceso de trabajo. Y sí creo que el alcalde es un buen símbolo. El alcalde tiene cosas muy positivas de nuevas masculinidades. Primero, es una persona que se ríe de sí misma, y yo creo que la ciudadanía no ha visto eso. Es una persona con un sentido del humor maravilloso y que tiene una capacidad autocrítica que la gente no ve. Segundo, es un feminista intuitivo, así me levanto las cejas cuando digo eso. Él escogió un gabinete mayoritariamente femenino sin haberse puesto las gafas de género, sin haber dicho necesito una cuota de 7 mujeres. Simplemente había un pool de personas, las escogió y resultó siendo que había escogido mayoritariamente mujeres. Y creo que ahí hay, en el gabinete también tenemos muy buenos ejemplos En estos temas innovadores, Bogotá da una línea, entonces es muy importante que tenga éxito.
Uno de los problemas en estos temas es que la gente pueda medir resultados y ver éxitos palpables. Entonces, el plan de la Secretaría de la Mujer ya está establecido. Sí. Está en el plan de desarrollo. Sí, señor. ¿Cuáles son las actividades grandes iniciales que están desarrollando? Bueno, como les decía al principio, nuestro frente más grande de trabajo es atención y protección a mujeres víctimas de violencia. Seguimos con un esquema que viene ya de varios años, que es un esquema de casa refugio para mujeres víctimas de violencia. Seguimos haciendo atención psicosocial y jurídica en todas las localidades a mujeres. Obviamente esta atención el 70% se presta a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia, el otro 30% tiene que ver con brechas de género. Y seguimos promoviendo la participación de las mujeres en diferentes ámbitos como una de las estrategias de cierre de brechas. Esa participación, no solamente la participación política tradicional en juntas de acción comunal, en juntas de acción local o pues digamos en política electoral, sino también en otros ámbitos de incidencia en los que queremos que las mujeres se posicionen. Ese es un trabajo que hacemos a través de las casas de igualdad de oportunidades y que es un trabajo que no para, digamos, es el día a día de la Secretaría. Y en términos de proyectos nuevos, estamos trabajando pues, como les digo, en nuevas masculinidades, estamos trabajando coordinadamente con todo el distrito en prevención de la maternidad y la paternidad temprana, con una meta muy ambiciosa de subir la tasa promedio, pues la edad promedio del primer hijo de las mujeres a 25 años, con una meta de cero tolerancia a embarazo de niñas menores de 14 años. El año pasado tuvimos 440 embarazos de partos, de hecho, partos de niñas de 14 años, que eso es acceso carnal violento, es decir, es un crimen. Y un poquito más de 16.000 partos de niñas menores de 19 años, que eso es altísimo. Es altísimo. La tasa cuando uno la mira ya global, pues es como 1 por 1000, pero ya cuando uno mira el número global son 16.000 niñas cuyos sueños están en jaque. El alcalde es una persona obsesiva con ese tema desde hace mucho tiempo y yo coincido que esos son los problemas sociales más dramáticos. Lo que pasa es que como se demora en verse los resultados, pues los gobiernos tienden a no mirarlos. Sí. Los gobiernos están más en lo inmediato, en lo urgente. Pero ¿cómo puede hacerse una política efectiva para mejorar los indicadores de una ciudad en materia de embarazo temprano? Lo primero es no deseado, como sí. lo define el alcalde. Lo primero es entender que el acceso a anticonceptivos, el acceso libre y abierto a anticonceptivos es importantísimo, pero es un pedazo muy pequeño de la torta. Es muy difícil creer que haya pues, una niña de 17 años que no sepa qué es un condón y dónde se compra y cómo se usa. Y los niños tienen esa información y los jóvenes tienen esa información. Lo que tenemos que hacer es saber qué pasa en el resto de la torta. Entonces, obviamente, tenemos que asegurar el acceso libre, abierto, a anticonceptivos, con guía, además. Pero en el resto de la torta lo que tenemos que hacer es que los jóvenes realmente vean las posibilidades y las herramientas que tienen para cumplir sus sueños, porque el embarazo temprano no solamente pasa por el desconocimiento de los anticonceptivos, sino pasa por una desesperanza enorme y ven en el embarazo, las niñas ven en el bebé pues una esperanza que termina siendo una esperanza falsa. La paradoja es que muchas veces es deseada. Sí. Uno cree que es lo mismo embarazo adolescente y embarazo no deseado, no es cierto. No es cierto. Y eso es un reto grandísimo y eso solamente se puede hacer haciendo un trabajo interdisciplinario. Hay una cosa que es pues que es muy controversial y es que la educación sexual orientada al placer en adultos incide positivamente en la disminución de los embarazos no deseados. Eso es muy difícil de hablar públicamente porque dicen, bueno, entonces esto significa que van a hablar abiertamente de sexualidad o van a hablar de pornografía en los colegios. Hay formas de malinterpretar lo que estoy diciendo. El mal llamado concejal de la familia, pues se escandalizará con ese tipo de temas, sí. Como política pública. Sí, digamos, él es un gran socio en muchas cosas, por ejemplo en violencia es un gran socio, pero esto es un tema en el que tenemos unas divergencias muy grandes. Pero sí creo que tenemos que empezar a pensar diferente como sociedad. Ahorita vamos a hacer un experimento en las casas de igualdad de oportunidades, y es que vamos a hacer educación sexual para adultas en las CIOs, porque tenemos evidencia de que eso afecta pues,
en disminuir la tasa de embarazos no deseados en las más jóvenes. Y también pasa porque, pues eso es una cosa que es importantísima, y es que el grupo poblacional donde más está creciendo las enfermedades de transmisión sexual son los adultos mayores. ¿Por qué? Porque hoy en día hay, o sea, obviamente la tasa más alta está en otras poblaciones, pero donde más está creciendo es en adultos mayores. ¿Por qué? Porque tenemos hoy en día Viagras, Levitras, etcétera, una cantidad de ayudas que permiten que sigan teniendo una vida sexual activa, pero como ya no está el riesgo de un embarazo, no se protege. Y eso es un tema que hay que atender, y en la medida en que tengamos más información y la población tenga más información sobre este tema, puede tomar mejores decisiones. Sí, tiene una labor difícil usted porque pues para hacer verdaderos cambios hay que romper paradigmas culturales que son complejos. Pero ¿usted cree que el problema de fondo es cultural? ¿Es percepción tanto de hombres como de mujeres? Yo sí creo que este es un problema de fondo cultural y identitario, sobre todo identitario. Bueno, ¿y qué hacer? La fórmula pues obvia es la de cantar las mocos, cultura ciudadana. En este caso podría llamar uno que cultura sexual, cultura de género, cultura... ¿Cómo se hace eso? ¿Es posible, por ejemplo, incidir directamente en el pensum de los colegios? O muy temprano, bueno, ya acaba de pasar la discusión de qué tan pronto se puede hablar de educación sexual en los colegios, y eso se perdió legalmente. Entonces, ¿qué herramientas tiene la administración para actuar en buscar soluciones de fondo ya culturales? Obviamente los colegios son el primer frente, y la Secretaría de Educación se ha dado una pelea porque la formación ciudadana, la formación sexual, la formación para la paz, que parecen cosas diferentes pero están absolutamente unidas, sea un aspecto transversal del currículo. Y eso es, digamos, las buenas prácticas en ese frente dicen eso, que no es una hora a la semana de una profesora X hablando de un tema al que nadie le va a parar bola, sino que sea un tema transversal en contenidos, que sea transversal en las discusiones que se dan en el aula. Y esa es una apuesta en la que creo profundamente y en la que respaldo absolutamente a la secretaria. Pero hay otros ámbitos en los que no crea cultura por fuera de los colegios, en la televisión, en los medios, y ahí pues esto no requiere como inversiones grandes, sino requiere un poder de convencimiento y tener una historia muy clara y muy concreta que yo pueda ir y contarle a las personas que están escribiendo novelas, las personas que están creando contenidos, y que tengan conciencia de esto cuando están haciendo sus trabajos. Ese es un trabajo que estamos haciendo y que estamos tratando de llegar a diferentes frentes. Y también están las intervenciones, como les decía antes, las intervenciones en grupos focalizados, y yo creo que eso sí genera grandes transformaciones. Pues si uno va a hablar, pues sí hay unos grupos focalizados donde hay mayor incidencia de violencia. Los barristas son un típico ejemplo de eso, y además es un típico ejemplo donde se puede hacer una intervención preciosa porque son relativamente homogéneos, tienen como unas estructuras, son jóvenes, tienen influencia en sus comunidades, tienen como una estructura de liderazgo muy jerárquica. Entonces es fácil, digamos, mandar un mensaje a todo el mundo, pues a todos los que participan ahí. Los taxistas me parecen interesantes. Esos son, en la epidemiología social, son claves. Claro, además porque los taxistas sí son, como antes de que prendieran las cámaras, que les estaba diciendo que un poquito los hombres pierden al no tener identidad de género. Yo creo que es una herramienta poderosa que tenemos las mujeres. Y los taxistas terminan siendo el ser humano promedio, un hombre de clase media, heterosexual, que tiene un trabajo, pues como que se ganará $1,5 millones de pesos al mes. ¿Y qué significa eso? ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Qué piensan? ¿Con qué se identifican? Y en la medida en que puedan tener más herramientas de identidad y de identidad asociada al género, pues van a poder expresarse de forma diferente. Que son poderosos culturalmente. Total. Sí, ese es un tema que queremos analizar en nuestra serie de La cultura estúpido, porque pues a veces en algunos temas llega a la conclusión que la cultura es el resultado de muchas cosas. Ajá. Y que el Estado a veces no tiene capacidad de cambiar todas esas cosas, sino de atender el resultado cultural, y que está un poco inerme en eso. Y es lo que queremos cambiar, y por eso nos parece interesante oírla,
porque el Estado tiene que meterse a hacer apuestas en estos procesos de transformación. Eso es un poco el legado de estas alcaldías Mocos, Peñalosa, y que son importantes, y en Bogotá es crítico en este momento. Por ejemplo, el nivel de riñas es absurdo. Uno tiene la idea de que la gente llega a Bogotá, acá se civiliza, se educa, deja muchos de sus comportamientos críticos, y no, Bogotá en muchos casos tiene comportamientos peores que otras partes del país. No, pues hicimos una cuantificación de cuánto le costaba directamente el machismo en la ciudad. Esto no incluye costos indirectos, son costos directos, atención a riñas, bueno, hicimos como un ejercicio juicioso, y son más o menos 240.000 millones de pesos en un cuatrel. Y si les sumamos los costos indirectos, estaríamos llegando a no sé, pues un estimativo muy conservador, podría llegar a los 1.000 millones de pesos invertidos en atender el machismo. Pues ojalá los pudiéramos invertir en deporte, en parques, no sé, en oportunidades para las mujeres, yo no sé, mil cosas se me ocurren en las que podemos invertir la plata mucho mejor. Sí, en otra publicación que hicimos en la Silla Líder, Mónica Roa decía, ese era el título, Colombia está enferma de machismo. Eso es indudable, y es un reto que usted tiene muy grande. Entonces, el tiempo acá es muy corto, pero queríamos oír sus ideas y impulsar eso que está haciendo, porque tiene una labor muy difícil, pero en la Silla Líder creemos que los verdaderos retos de liderazgo son culturales, y que hay que estimular a quienes lo están enfrentando. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes, la otra semana nos vemos en otro almuerzo con líderes.